El siguiente grupo de ángulos que se forman le llamamos conjugados internos, o bien también lo podemos conocer como colaterales internos. Bien, cumple también tres condiciones. Uno, como su nombre lo dice aquí, son internos. Entonces hablamos de que están en esta región. Están del mismo lado de la transversal. Ahora sí, están del mismo lado de la transversal, pero también podríamos decir que pues no son adyacentes, aunque están del mismo lado. Entonces no puede ser C con D porque no están del mismo lado. Entonces, ¿quiénes serían conjugados internos a partir de estas dos condiciones? Uno es que sean internos, aquí tenemos 4 opciones. Lo otro sería, están del mismo lado de la transversal. Es decir, aquí cruza la transversal, si están en el mismo lado, entonces hablamos de que es el ángulo C y el ángulo E. El siguiente sería, o el otro par, el ángulo D y el ángulo F. Esto es lo que, cada uno de estos pares, eso es lo que le llamaríamos conjugados internos. Y hay una tercera condición o tercera regla, es que estos dos, cada par de estos ángulos son suplementarios, es decir, el ángulo C y el ángulo E sumados dan 180 grados. Entonces podríamos describirlo de esta manera. El ángulo C más el ángulo E es igual a 180 grados. Y el otro sería el ángulo D más el ángulo F, también la suma de sus ángulos van a ser de 180 grados. Esto es estos dos pares, pues estamos hablando que la suma debe de ser de 180 grados. Y esos son los ángulos conjugados internos. Los siguientes pares que se van a formar en esta figura, pues es el que se llama conjugados externos o colaterales externos. Bien, también cumplen con, pues estamos tomando 3 condiciones para poder identificar quiénes son esos pares que cumplen con esta condición. Primero, como su nombre lo dice, igual que en las anteriores, estamos hablando de conjugados externos. Ahora son ángulos externos. Esa es la única diferencia con lo visto anteriormente, conjugados internos. Externos tenemos entonces 4 opciones, AB y GH. Ahora, la segunda condición es que están del mismo lado de la transversal. Entonces, las opciones son, si tomamos un ángulo externo, que sería A, por ejemplo, entonces, ¿quién sería su conjugado? Su conjugado sería el ángulo G, puesto que son quienes están del mismo lado. Entonces, diríamos que el ángulo A y el ángulo G son conjugados externos. El siguiente par sería el ángulo B. ¿Quién sería su conjugado? Pues el que está en el mismo lado de la transversal sería H. Entonces el ángulo B y el ángulo H es el otro par conjugado. Bien. Y la tercera condición que me dice es que cada uno de estos pares pues son suplementarios. Es decir, el ángulo A más el ángulo G suman 180 grados. Puedo escribirlo así. Más el ángulo A más el ángulo G es igual a 180 grados. El otro quedaría que el ángulo B más el ángulo H es igual a 180 grados. Esa es la condición. Si son ángulos conjugados externos, entonces son suplementarios.